Amigos y amigas, soy Miguel Cali Martínez, estamos en Cuestión de Enfoques, aquí por ICN, una nueva conciencia. Contentos de estar nuevamente con ustedes para conversar con nuestros invitados e invitadas de los temas que a usted le interesan, que a usted le llaman la atención, que están en los titulares, que están en las redes sociales, que usted ve y son noticia, como las noticias que usted puede seguir en las redes de ICN, icn.digital y también en la página web www.icndigital.com. Hoy tenemos la grata presencia del secretario de Estado en Educación, el licenciado Máster Daniel Esponda. Bienvenido, ministro. No fuimos en mayores preámbulos, ¿verdad? Pero la idea es que sea una conversación amena, muy fluida. Antes de empezar la entrevista estábamos comentando que cómo nos podíamos referir al ministro. Mira, dígame Daniel, me decía, pero durante estos minutos vamos a decirle ministro Esponda, secretario Esponda. Bienvenido a ICN, ministro. ¿Qué tal de fin de año y principio de año? El año pasado fue muy agitado para usted. Bueno, sí, en realidad, muchísimas gracias por la invitación. Es el primer programa que grabamos en el 2024. Muchas gracias por ello. Sí. No, gracias a usted por la invitación. Para nosotros esto es muy satisfactorio, porque en principio el año pasado cerramos bastante bien. Uh-huh. El país había venido desde el año 2017 uh-huh. al 2021 con una matrícula en caída libre. La pandemia no ayudó. La pandemia fue su punto de inflexión. Uh-huh. Fue el momento que hemos tenido la matrícula más baja. Hemos tenido un repunte en la matrícula modesto, pero ya rompimos la tendencia, por lo menos de la matrícula a la baja. Aspiramos a que este año podamos aumentar la matrícula. Y la meta que nosotros nos hemos colocado para el 2025, que es nuestro último año de gobierno, es llegar a los 2 millones de estudiantes. El sistema educativo, en realidad, en general, está muy estable. Nosotros hemos recibido, digamos, algún tipo de ataques, algunas críticas constructivas uh-huh. y algunos otros ataques que nos parece que no son constructivos. Además, yo tenía reunión con mis equipos la uh-huh. semana pasada y les decía, este año va a ser más duro que los 2 años anteriores, porque vamos al año electoral. Todo va a ser escrutado. Sí, pero más allá de eso, la Secretaría de Educación es una secretaría súper trascendental que le da paz a cualquier gobierno. Uh-huh. Y si usted quiere desestabilizar este gobierno, sobre todo de cara a la campaña, uh-huh. ataque a la Secretaría de Educación. Y nosotros hemos venido haciendo nuestro trabajo silencioso, pienso. Hemos tenido resultados cualitativos muy importantes en el sistema educativo nacional. Hemos roto varios paradigmas que teníamos. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los legados más importantes que va a dejar la presidenta Xiomara Castro al sistema educativo es la apertura de las escuelas normales en modalidad bilingüe. Los pobres en el país nunca habíamos tenido acceso a la educación inglés-español. Y yo escuchaba historias bonitas de una señora que tiene un puesto de baleada frente a la normal desde hace muchos uh-huh. años. Siempre soñó con que su hija fuera a una escuela bilingüe, porque enfrente de la normal hay una escuela bilingüe. Y este año esa niña ya está en la escuela normal estudiando inglés. Eso para nosotros es muy importante. Esta política de mantenerse en el tiempo va a permitir que en una década tengamos instalado el inglés como segunda lengua en las escuelas públicas. Y mucha gente me critica y me dice, ¿por qué no está enseñando mandarín, que abrimos relaciones con China? ¿O por qué no está enseñando chino? ¿O por Tahuaca, Pech? Porque nos guste o no nos guste, el inglés abre puertas. Y es un idioma de manejo mundial. Y una persona con cualquier profesión, si domina el inglés, tiene más posibilidades de empleabilidad. Pero además de ello, si nosotros logramos hacer que nuestros estudiantes de los primeros niveles en las escuelas públicas comiencen a aprender inglés, van a tener un buen manejo del idioma. Porque aquí hay un par de cosas que debemos de decir que la población ya las aceptó y que nadie discute. Por ejemplo, es mentira que con 2 horas de inglés a la semana en los colegios los niños van a aprender a hablar inglés. No, definitivamente que no. Y además tiene que haber un entorno donde haya suficiente intercambio comunicacional, que se enseñe la gramática y que los docentes estén capacitados, no solamente que sepan la lengua, porque una persona puede irse fuera de Honduras, aprender a mordisquear el inglés, pero eso no lo faculta para dar clases. Bueno, y el modelo que nosotros estamos utilizando en las normales bilingües precisamente es inmersión. Es decir, todas las clases, a excepción de las que la Constitución establece, que son en español, como las de historia y la clase de cívica que regresa este año. Y la de español, obviamente. Y la de español, obviamente. Pero de ahí las demás clases todas son en inglés. Entonces nuestro bachillerato en realidad es de 2 años.
Los estudiantes que vienen de este año, importante, ampliamos a séptimo grado. Vamos a tener séptimo, octavo y noveno. Entonces, es decir, completar el ciclo básico. Sí, es decir, que los niños que salen de sexto grado de la primaria hoy van a poder ir a la escuela normal. Ahora, nosotros estamos teniendo un cuidado muy importante en estas escuelas normales bilingües. Nosotros, por ejemplo, el año pasado teníamos cupo para 100, pero no llegamos ni siquiera a 40. Solo esos... Es decir, había cupo, pero no había demanda. Sí, teníamos mucha demanda, pero nosotros estamos aplicando test vocacionales. Uno de los graves problemas que tiene el sistema educativo hondureño, y me duele decir esto y a veces mis compañeros se enojan, es que no sé en qué gobierno, creo que fue en el gobierno del presidente Reina o de Ascona, se impulsó toda una lógica que la carrera del magisterio es la carrera de los pobres. Entonces, por buscar movilidad social, mucha gente vino a estudiar magisterio, pero no tiene vocación para ser docente. Y hoy tenemos un buen número de profesores en los salones de clase que son profesores porque se graduaron de la universidad, pero no quieren ser profesores. Y eso tiene un impacto negativo. Entonces, ¿qué cuidado nosotros estamos teniendo en las escuelas normales? Solo le damos ingreso a los que tienen el nivel académico porque es un centro educativo de excelencia. Ahí rompimos otro paradigma. Esos niños van de 7 de la mañana a 3 de la tarde a la escuela, no de 5 horas como van los otros centros, digamos. Es decir, tienen más horas. Tienen más horas. Y obviamente con sus pausas, con sus recreos, pero claro, la idea es que tengan más tiempo, como lo hacen muchos colegios bilingües, como se hace en otros países. En realidad nosotros en el país tenemos que avanzar a caminar a tener más horas clase. Eso va a representar lógicamente, y por eso los gobiernos, los estados no lo han hecho, los gobiernos no lo han hecho, es que hay que pagarle más a los profesores. Y hay que construir más centros educativos. Te doy un ejemplo. Yo trabajo en el técnico Honduras. Nosotros tenemos una matrícula casi de 3,000 estudiantes. En una sola jornada no cabrían. Habría que hacer otros turnos y eso significa habría que hacer otro colegio técnico. Otro colegio técnico. Ya no se daría abasto. Sí, no se daría abasto, exacto. Pero el Estado, ahora mismo no tenemos capacidad, pero debemos de hacer una proyección para avanzar eso. El otro paradigma interesante que nosotros hemos reto es la nueva mirada de la educación agrícola. El país, la mayor parte del potencial que tiene el país es agrícola y agroforestal. Pero una cosa muy interesante, la mayor parte de la producción agrícola del país está en la producción comunitaria, no en la agroindustria. Y la agroindustria es la que está subsidiada, es la que tiene acceso a créditos. Pero nuestros campesinos y nuestras campesinas, que son los que nos dan de comer, que producen más del 90% de la comida fresca que nosotros comemos en el país, sigue siendo o estando o queriendo el Estado impulsarla a la agroindustria. Y ellos no se dedican a ello. No, es más, por lo agreste de nuestro territorio, ni siquiera podemos meter tractores, pero en nuestras escuelas agrícolas, usted va y lo primero que le pedían los profesores es: ministro, mándeme un tractor. Ministro, póngame un sistema de riegos. Pero cuando usted va a la comunidad se da cuenta que en la comunidad no entra un tractor. Siguen arando con buey. En el mejor de los casos. O a veces con chuzo o ellos solos. Exactamente. Entonces nosotros hemos impulsado 2 bachilleratos que para nosotros son importantísimos: el bachillerato agroforestal y comunitario, que eso nos está haciendo que los estudiantes hagan negocios. Nosotros estamos alineando los bachilleratos a las potencialidades productivas de los municipios. Entonces, por ejemplo, y estamos haciendo investigaciones científicas. Nuestros niños de la Escuela Agrícola de Comayagua, que ese es el programa de inclusión étnica más importante que tiene el país. El año pasado teníamos misquitos. Este año vamos a tener tahuacas. Tenemos, creo que vamos a tener dos niñas tulupanes, maya chortí. Y lógicamente mestizos. Lo interesante es que esta escuela agrícola, que es un internado, tenemos niños de las comunidades más pobres del país. Entonces ahí también tenemos prueba de ingreso. Entonces, ¿qué es lo que medimos? Primero, el nivel académico de exigencia, porque esos niños también tienen un horario de clases de 7 de la mañana. Bueno, en realidad ellos comienzan su día a las 5 de la mañana. Por el esquema que estoy escuchando, son becados. Todos son becados. Ese es el segundo elemento. Que sean de escasos recursos económicos. O sea, el nivel socioeconómico tiene que estar probado, que es carente de posibilidades de acceder a los servicios educativos. Y el tercer requisito, que para nosotros es fundamental, es que tenga vocación para las ciencias agrícolas.
Bueno, a mí me pasa una cosa muy, muy singular, ¿no? Yo recibo más ataques de los compañeros diputados de mi partido que los demás partidos. Hagamos una digresión ahorita. He dejado que el ministro Esponda hable y usted se ha fijado por qué. Uno habla con mucho optimismo de lo que ha logrado, que eso es una cosa importantísima. Cuando lo hace también, lo ha hecho 3 veces, ha reconocido que recibe críticas, que a no todo el mundo le gusta lo que él dice o hace. Y en el último momento dice, he tenido críticas incluso desde mi propio partido. En la posición de funcionario público, al ministro Esponda, yo se lo decía antes de iniciar el programa fuera de cámara, él ha pasado por todos los sectores que coexisten, a veces armoniosamente, pero la mayor parte del tiempo con poca armonía en el transcurso de una gestión. Claro. Ha sido dirigente magisterial, ha sido dirigente estudiantil, sí. Ha sido estudiante, obviamente, ha sido docente, es decir, no solo ha estado en el gremio, sino que también ha sido docente, pero ahora le toca ser autoridad. Por lo que estoy escuchando, entiendo entonces que la dimensión más complicada es la de autoridad. Sí, mire, yo estudié magisterio a escondidas de mi mamá. Mi mamá no quería que yo fuera profesora. ¿Por qué mamá no quería que Danielito fuera maestro? ¿Hay más maestros en la familia o miraba? Mamá es maestra. Ah, sí, claro. Y mamá fue maestra en primaria, creo que de primer grado. Mamá dio clases, si no me equivoco, como 16 años de primer grado. Y de esos 16 años, 11 fueron consecutivos. No quería que su hijo pasara por lo que había vivido. Es que, bueno, recuerde usted que antes o estudiaban perito mercantil, o secretario o maestro. Sí. Eran las que lo tiraban a uno al mercado laboral de inmediato. Sí, solo esas 3 carreras. Los bachilleres son los que tenían oportunidad de seguir estudiando en la universidad. Exactamente. Entonces, yo recuerdo que yo muy malo en inglés, le cuento. Entonces yo recuerdo que en el gobierno del presidente Maduro, si usted reprobaba una clase se iba a las vacacionales. Entonces mamá me estaba... Olimpiadas. Sí, entonces mamá me estaba... Si vos te reprobás, me dice, te voy a meter en Miaselva. Porque nosotros vivimos a esquina opuesta prácticamente en el Miaselva, en la Kennedy. Bueno, mamá vive ahí todavía, ¿no? Y entonces yo terminé, pasé la clase de inglés que me da mucha tarea. Y le digo, mamá, porque su amenaza era que me iba a meter en mi selva. Mamá, le digo, fíjate que yo en realidad no quiero ir a mi selva, yo quiero ir a la normal. No, en tu vida no vas a ser profesor. Te vas a morir pobre, me dijo. Vas a tener dificultades y esa carrera es muy plana, me dice, no vas a avanzar en nada. Y mi familia viene de una familia muy luchadora de la carretera al sur, ¿verdad? Mi abuelita era la dueña del comedor de Locotal, que es un negocio, sigue siendo un negocio familiar. Estamos hablando de Sabana Grande. Sabana Grande, sí. Entonces... Yo ingresé a la Asociación de Scouts de Honduras desde muy joven y me vinculé a la educación alternativa. Y estuve trabajando aquí en Honduras en educación al aire libre. Y ese trabajo voluntario me permitió irme a estudiar educación al aire libre a Chile. Cuando yo regresé de Chile, yo estaba convencido que iba a ser enamorado de ser docente. Sí. Es más, yo puedo dar clases me encanta dar clases en la universidad. Y dar clases en la universidad también. Yo podría dar clases de gratis en la universidad. Me encanta dar clases yo soy además historiador, estoy terminando mi doctorado, ya estoy para defensa. Docente de ciencias sociales, ¿verdad? Profesor de ciencias sociales y saqué la maestría en historia social y cultural y ahora mismo estoy sacando un doctorado en ciencias pedagógicas en el Instituto de Ciencias Pedagógicas de La Habana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La carrera docente tiene esas características y precisamente eso es lo que estamos haciendo en las normales bilingües, identificando a los que realmente tienen vocación. Para encontrar obreros, encontrar esos artesanos que van a trabajar en las mentes y en los talentos de los niños y las niñas. Sí. Hablemos de eso en el segundo segmento porque cuando el ministro Esponda asume el cargo, él venía de atravesar una temporada muy compleja en la historia del país, le tocó ser dirigente magisterial en un momento en que hubo protesta social, la plataforma de la salud y la educación, y cuando asume el cargo, el primer reto es ¿cuál es el contexto? Él empezó hablando del contexto, ha hablado de cómo ha habido cambios en ese contexto en apenas 2 años. Vamos a hablar de los retos que todavía tiene en este delicado cargo como secretario de Estado en los despachos de educación. Estamos en Cuestión de Enfoque, volvemos después de unos mensajes.
Continuamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva conciencia. Hoy con el ministro Daniel Esponda estamos hablando sobre los resultados que él ha tenido en 2 años de gestión. Habíamos empezado a calentar motores y en la pausa, mientras volvíamos con ustedes, me decía él que cuando él asume la secretaría está claro que hay muchos retos. Hay retos estructurales de larga data. Tenemos un país con índices históricos de analfabetismo, con índices históricos de deserción escolar potenciados por la pandemia, con desafíos importantes en estructura y en recurso humano. Más del 90% del recurso financiero de la Secretaría de Educación se va en pagar salarios. Sí. Y como el ministro ha estado en el otro lado, como dirigente magisterial, también sabe que estos retos se ven dependiendo del prisma donde uno se encuentre. El programa se llama Cuestión de Enfoques por eso, porque hay distintas perspectivas de los problemas. Si van a venir aquí a mi despacho, le dice a sus colaboradores, nos ha dicho el ministro, tráiganme propuestas de solución, porque los problemas yo ya los conozco. Claro. ¿Verdad? Estamos hablando de problemas históricos. Los problemas históricos, siendo un historiador, ¿cómo los puede abordar el ministro, la secretaría, que es una de las secretarías más grandes del país, con mayor cobertura geográfica, y atender lo urgente, atender lo emergente? ¿Cuáles han sido las líneas que ha asumido Daniel Esponda para poder hacer frente a lo estructural, pero también a lo emergente, a las necesidades del mundo moderno? Ayer con un invitado platicábamos. El mundo sigue avanzando, ahora la inteligencia artificial, claro, los retos tecnológicos, hablábamos del inglés en el primer segmento. ¿Cómo preparar a nuestra población, no solo a los niños y niñas que están en el sistema, a los adolescentes, sino también a los que quedaron fuera del sistema por estas situaciones estructurales? Bueno, en principio, desde que yo llegué al ministerio, bueno, creo yo que eso ha sido una ventaja. Yo tengo años de estar estudiando en la Secretaría de Educación. Precisamente mi tesis de la maestría es la administración de la Secretaría de Educación. O sea, un crítico desde el gremio, pero un estudioso desde la academia. Mire, yo fui un dirigente magisterial que criticaba pero proponía y planteaba soluciones, y parte de esos señalamientos y parte de mi investigación científica hoy la estoy poniendo en práctica en la Secretaría de Educación. O sea, un dirigente que sabía cuándo protestar y cuándo sentarse a dialogar también. Por supuesto. Y eso genera crítica, porque la gente quiere que el dirigente magisterial esté siempre con el puño levantado. Miren, en un país tan polarizado como el nuestro, no comprender que el sector sindical se tiene que reunir con el patrono es un absurdo. Miren, uno de los mayores problemas de nuestro país es que la Secretaría de Educación ha sido un polvorín. Entonces yo le hago un llamado al pueblo hondureño a que hagamos un armisticio en educación. Una tregua. Sí, y este año nosotros con el sector privado, con los cooperantes, con los profesores, con la sociedad civil, con los periodistas, hemos venido trabajando desde el año pasado la firma del Pacto por la Educación. El problema de los latinoamericanos y asentado en nuestro país es que todo lo queremos rápido. La cultura de la inmediatez. Sí, y en educación eso es imposible. Es imposible. Mire, uno de los países que tiene los mejores indicadores les guste o no les guste, en calidad educativa es Cuba. Antes de la revolución, eso era un desastre, el sistema educativo cubano. Hoy, después de 60 y pico años de revolución, apenas van por el tercer perfeccionamiento del sistema educativo. Y yo recibo una secretaría con muchos retos. Primero, porque la gente, como que le dimos vuelta a la página, no recuerdan que fuimos el país de América y uno del mundo que fue de los últimos en regresar a clase, más de 400 días. Y eso para mí fue una cosa muy simpática, porque cuando yo era dirigente magisterial yo decía, no estamos preparados para regresar a clases. Entonces una crítica fue, ahora que estás de ministro, sí, porque la cosa cambió. ¿Por qué? Pues nosotros hicimos un protocolo, escuela que abríamos, escuela que vacunábamos. Antes de nuestro gobierno no se había vacunado ningún niño. Y a mí le voy a desclasificar un archivo. Uh-huh. Yo llamaba a Héctor Zelaya y le decía, Héctor, tal cosa, mira que... Y un día me dice Héctor, ministro, usted lo puso la presidenta ahí para que tome decisiones. Deja de estarme preguntando. Exacto. Está bien, dije yo. Yo tomo la decisión en contra de mis viceministros y uno de mis máximos asesores, que es el compañero Edgardo Casaña, que después de Semana Santa regresamos a clases presenciales. Recuerdo esa decisión. Muy cuestionada, por cierto. Pero increíblemente cuestionada. Especialmente por los profesores, porque decían los profesores que eran ellos los que estaban en riesgo de enfermarse. Fíjense que más que los profesores fue la prensa.
porque con la dirigencia lo consensuamos. Y como yo soy un ministro que va mucho a terreno, mira, el profesor de los primeros niveles es muy empático, a diferencia del profesor de media. Pero es por el tipo de... Por los niños. Sí, es el tipo de educación que se brinda. Claro. Ya tratar con adolescentes es otra entonces historia. me decían las profesoras, mi mamá, mi máxima asesora y crítica es mi mamá. Casi 40 años de servicio, me dice, si no regresan a clase, los niños no van a aprender. Y eso es lo que me decían los profesores. Entonces hicimos con UNICEF un protocolo de bioseguridad en la Secretaría de Educación, muy riguroso y estricto. Tuvimos 2 alertas nada más. Escuela que abríamos, escuela que vacunaba, porque la escuela en realidad es el centro de la comunidad. Usted y yo que crecimos en el cuasi estado de bienestar, a nosotros nos vacunaron en la escuela, nos quitaron los piojos en la escuela, nos vitaminaron en la escuela. La primera vez que nos pusieron flúor en los dientes fue en la escuela. Entonces, ¿qué sucede? No hay esa cercanía con el centro de salud. Y aunque la presidenta ya había traído las vacunas, las familias no iban a vacunar a los niños. Abrimos las escuelas y en 6 meses con el doctor Matthew teníamos vacunado a la mayoría de los niños. Eso nos permitió abrir las escuelas. Pero mire, comenzó una campaña en medios. Es decir, coordinación intersecretaria. Sí. Eso era importante. Sí, no. Nosotros en el gobierno trabajamos muy bien en esa parte. Número 1, que nos iban a morir todos los profesores. Que nos iban a morir los niños. Entonces me llama Héctor, ministro, me dice, ¿y usted qué? Mire, Leo, la presidenta me puso aquí para tomar decisiones. Y después de Semana Santa, vamos a clases. Regresamos a clases y no pasó nada. No se nos murieron los profesores. Ahora es una anécdota. Ahora es una Pero anécdota. en aquel momento Era era una decisión de Estado. Mire, yo sabía que si había un contagio masivo, me iban a sacar del ministerio. Yo eso lo sabía. Pero yo en mi vida siempre he asumido retos. Siempre he asumido retos. Por ejemplo, cuando me gané la primera beca para irme a estudiar a Chile, me fui a estudiar a la Patagonia chilena. Yo ni siquiera conocía la nieve. Y sin saber eso me fui a estudiar allá. Esa era la educación al aire libre. Sí, exacto. A mí me encanta el mar. Cuando me gané mi segunda beca para sacar mi especialidad en Baja California, me fui a un pueblito remoto en el desierto de Sonora. ¿Es el curso de kayak? Sí, correcto. Okay. Entonces, estudiar magisterio escondido de mi madre también representó un reto. Porque además de eso, yo llego a la universidad pedagógica con debilidades porque yo nunca había dado clases de pedagogía formal, digamos, solo de la pedagogía alternativa. Y yo me comparaba con mis compañeros que venían de las normales y ellos tenían. Y yo con la misma dinámica he asumido el ministerio. Entonces yo les digo a mis compañeros, a mí no me traigan problemas, tráiganme 3 propuestas de solución, nos vamos a equivocar. Y de las equivocaciones tenemos que mejorar. Eso para nosotros es una constante, además que le hemos apostado a un equipo de jóvenes. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer para resolver los retos? Primero, esa cultura de la inmediatez, nosotros debemos de superarla. Un ciclo educativo normal dura 6 años, es decir, que tiene que trascender el gobierno. Entonces nosotros tenemos que construir políticas de Estado, no políticas de gobierno. Entonces las escuelas normales bilingües se deben de convertir en una política de gobierno. Y no importa quién gane en las próximas elecciones, esas escuelas normales bilingües se deben de fortalecer. Hay que dejar consolidada la idea para que no se convierta en una propuesta de un partido alterno. En el 2025, eliminar algo. En el 2025 graduamos nuestra primera promoción. ¿Cuál es la idea con ellos? Es un error que los egresados de las normales vayan a dar clases y que tengan nombramientos en permanente los profesores. Nuestra idea es que estos muchachos trabajen un medio tiempo. Es decir, se gradúan, se van a trabajar con un profesor experimentado que posiblemente no habla inglés y que se encargue de impartirles horas de inglés a los niños de primaria. Va a ser su mentor. Exactamente. Ese muchacho sigue estudiando su licenciatura en la Universidad Pedagógica, le pagamos un medio tiempo, trabaja y estudia. Y cuando él ya se gradúe de su licenciatura puede concursar, pero ya tiene toda la experiencia de haber sido un pupilo de un profesor ya con experiencia. Eso nos va a permitir que nosotros tengamos docentes más calificados, docentes que estén convencidos de a qué es a lo que van, porque muchos van a estudiar a la Universidad Pedagógica y cuando llegan al salón de clase a vivir nuestras realidades, se encuentran que nada de lo que se aprendió ocurre en el día a día. Eso es un elemento. Y el otro reto importante es la desconexión de los bachilleratos con las potencialidades productivas de los municipios. Mi abuela es de la precursora de la rosquilla en Sabana Grande, por ejemplo, y en el técnico de Sabana Grande, donde yo hice el primer curso. Los bachilleratos que tenemos hoy es banca y finanzas e informática administrativa. Entonces, en mi pueblo no hay ni una ventanilla de banco. A pesar de que existen ese tipo de formación. Entonces, ¿a dónde van a trabajar esos muchachos? No, a ningún lado, pues. Y informática,
Creo que solo en el negocio de la familia se cobra de manera electrónica. Creo que en los demás no. Entonces no hay campo laboral. Entonces nosotros ahí, por ejemplo, vamos a hacer un bachillerato en agroindustria, en seguridad alimentaria. Ahí lo que hay que trabajar es un tema de inocuidad de los alimentos, por ejemplo, de industria de los alimentos. Porque nuestro municipio vive de la ganadería, la agricultura y de hacer pan. Después del lago de Yohoa, esa es la zona del país, en una carretera donde más restaurantes hay. ¿Qué es lo que vendemos? Rosquillas. Pero no sabemos, o sea, todavía sigue siendo de manera artesanal, muy empírica. Esa adaptación del modelo educativo a las necesidades del municipio, a las necesidades de la población, ¿es una característica del modelo que están impulsando ahorita? Es decir, que la educación sea pertinente para lo que la gente vive. Es que el problema del país es que estamos educando para el desempleo. Entonces, no, es que se gradúan tantos muchachos y claro, pero si estudian carreras que no tienen pertinencia. La otra cosa es que yo soy un fuerte impulso a la educación rural. Lamentablemente la ley fundamental no nos deja hacer modificaciones en la estructura administrativa de la Secretaría y este año hay que derogar esa ley y la que hemos venido trabajando hay que aprobarla. Hay que hacer un viceministerio de educación rural. Hay que derogar la ley fundamental. Sí, hay que derogarla. ¿Y hay consenso, acuerdo sobre eso? Sí, sí. Donde todavía hay cosas que hay que ajustar es qué va a contener la nueva ley. Sí, para no cometer el error que se ha cometido en otras áreas de eliminar un marco normativo y dejar vacío de normas. Bueno, eso es una de las críticas que yo recibo. Hasta el presidente Zelaya a veces me cuestiona, ¿cuándo vas a derogar eso? Cuando tengamos el consenso y la nueva ley clara. Porque no, miren, el problema, Honduras ha habido 5 reformas educativas, esta es la 6ª. Las 5 anteriores han sido reformas educativas de decreto. Hacen unas mesas técnicas, contratan a tecnócratas, uno que otro asesor o experto, prueben la ley y de años después nos equivocamos. Nosotros estamos haciendo a la inversa. Es primera vez en la historia del país y UNICEF está muy contento y UNESCO con esto, que le estamos preguntando a los estudiantes que quieren aprender, que le estamos preguntando a los profesores cómo lo van a enseñar. Y estamos discutiendo con los alcaldes municipales qué necesita el municipio para salir adelante. Entonces, por ejemplo, estos 2 bachilleratos nuevos, agroforestal y el otro que tenemos, es el resultado del trabajo de la comunidad. Entonces, mire, cosa linda que me ha pasado a mí. Estos niños en estos bachilleratos en Comayagua, en el internado, han descubierto 2 controladores biológicos, uno para la plaga del maíz y uno para una plaga en el sorgo. ¿Descubierto por ellos? Por ellos. ¿Cuál es la diferencia? Esos profesores, la mayoría tienen por lo menos grado de maestría. Segundo, son profesores investigadores. Es decir, se está fomentando las capacidades científicas y de investigación de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos más de 40 variedades entre semillas de maíz y de frijol criollo. Nosotros tenemos una app donde los niños hacen observaciones y las niñas hacen observaciones a diario del comportamiento de esos cultivos. Lo están subiendo a la app y lo estamos comparando. Nosotros tenemos un maíz muy, muy interesante. Los campesinos nuestros lo llaman tusa morada. Un maíz, la mazorca es morada. Es un maíz criollo. El transgénico, nosotros estamos eliminando toda esa política agroindustrial de los químicos y estamos avanzando para la permacultura y la agricultura sostenible y la preservación de los suelos. Y la diversificación de los cultivos en la comunidad. Porque eso nos va a permitir construir una política de autonomía alimentaria, soberanía alimentaria. Entonces estos niños, los campesinos comenzaron a cuidar, a guardar la semilla para la resiembra de las mazorcas más grandes y eran las matas más altas. Tenemos reportes de matas de esas que miden más de 2,10 metros. El problema es que cuando viene el viento, dobla la mata y se pierde la producción. Por la altura. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Seleccionando granos para bajarle la altura al maíz. Entonces, por ejemplo, estas variedades de maíz que nosotros ya tenemos en la Secretaría de Educación, se las estamos dando a nuestros campesinos. ¿Y esto sale de los mismos bachilleratos? Sí. ¿De cuántos bachilleratos estamos hablando? De 2 bachilleratos. ¿En qué zonas? Intibucá, La Paz, Lempira. El modelo, ayer por ejemplo hablé con el alcalde de Cantarrana, muy, muy bueno el alcalde, un joven que estudió en la ER en Costa Rica, y vamos a llevar 2 de estos bachilleratos para acá. Que también es pertinente, porque recuerde que están alrededor de plantaciones de caña, etcétera, ¿no? Estos bachilleratos también los vamos a llevar a la zona de Gracias a Dios. Estamos construyendo nuestra 7ª escuela agrícola, es una escuela agrícola sostenible. Eso va a tener, para mí ese va a ser uno de los legados más importantes también que vamos a dejar, porque por ejemplo ahí vamos a trabajar un boticario de medicina ancestral. Vamos a sistematizar criaderos para animales que tradicionalmente no han sido de corral,
que las comunidades de la Mosquitia lo comen, como el de Pescuinte, por ejemplo, como las 3 variedades que tenemos de cerdo silvestre, vamos a ver si podemos uno, uso criadero de cocodrilos queremos poner. Eso está dentro de nuestros planes para producir proteínas que tradicionalmente se comen allá, para no introducir, por ejemplo, ganadería extensiva, que es una de las presiones más grandes que tiene la reserva. Y para no depredar y hacer que se puedan criar en cautiverio. El problema que tenemos nosotros, gracias a Dios, es que en alguna medida hay ausencia del Estado. Entonces, yo le digo a los compañeros, y se lo digo, y siempre lo digo esto, es, si usted realmente quiere una transformación en una sociedad, ponga su mirada en la escuela. Hay 3 instituciones que son permanentes en el Estado, pero no todas tienen presencia territorial. Número 1, la iglesia, pero no está en todas las comunidades del país. Segundo, la policía y el ejército, pero no hay postas policiales y destacamentos militares en todas las comunidades del país. Y en todas las comunidades del país hay escuela. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos impulsando fuertemente el tema de salud y bienestar. Estamos midiendo el rendimiento de la alimentación escolar, los elementos nutricionales. En la Secretaría de Educación eso antes no se hacía. Entonces estamos estudiando el desempeño estudiantil en relación a la alimentación escolar. Por eso hemos mejorado nuestra retención, que era uno de los retos. Uno, hemos aumentado la matrícula, modestamente, pero hemos mejorado la retención. Y eso que obedece que la Secretaría de Educación está trabajando la mano con CEDESOL y otras secretarías, el Programa Mundial de Alimentos, y ampliamos la alimentación escolar a básica y a tercer ciclo. Entonces, de eso quiero hablar en el próximo segmento, porque trascendió en los últimos días, prácticamente inmediatamente después de que la Presidente anunció en su mensaje de Año Nuevo lo que proponía hacer los próximos 2 años, o lo que ha hecho en estos primeros 2, hablaba de la merienda escolar. Hablemos de lo importante que es que nuestros niños y niñas acudan a la escuela con algo en el estómago, o que durante la jornada escolar estén alimentados. Vamos a volver después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Hoy estamos en amena conversación con el ministro de Educación, Daniel Esponda. Oriundo de Sabana Grande, él es profesional de las ciencias de la educación, además es historiador, y estamos compartiendo aquí sobre los retos que encontró y las soluciones que está proponiendo la Secretaría a su cargo, a 2 años de haber asumido esa posición. Volvemos después de unos mensajes a ICN, una nueva conciencia. Estamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez y estoy en conversación con el ministro de Educación, Daniel Esponda. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de lo importante que es que nuestros niños acudan o permanezcan en el salón de clases con algo en el estómago. La Presidente Castro mencionó que se iban a adoptar medidas importantísimas en el transcurso de estos meses para que esto fuera una realidad. Y recientemente el ministro de CEDESOL, el ministro Cardona, anunció que se estaban tomando las medidas para garantizar este derecho de los niños. Históricamente el país ha tenido que atender esto. Muchas personas, lo hablábamos antes de la pausa anterior, recuerdan cómo en la escuela les pusieron flúor, pero también recuerdan la galleta, el vaso de leche, o últimamente la famosa leche que nos hacía flatulencia, o también la famosa merienda que las mamás de la comunidad se organizan, hacen una olla nutritiva, le dicen en Argentina, en otros lugares. Estas condiciones históricas, las condiciones de los centros educativos, por ejemplo, la infraestructura, el tema de la alimentación, las deficiencias con materiales, con implementos, con herramientas, forman parte de este día a día, a pesar de ser estructurales, son parte de un día a día y concentran la atención de los ministros, porque si no se trabaja eso administrativo, lo mencionaba el ministro en una pausa, se cae el sistema. Se cae el sistema. Es lo del día a día, es lo administrativo. Y eso impide poner la mirada en lo estratégico, en lo que se necesita seguir impulsando. ¿Cuál podría ser una solución para ello? Mire, yo le doy este ejemplo. Nosotros los profesores generalmente damos ejemplo. Esta es la administración de la Secretaría de Educación, la cotidiana, la de todos los días. La que se mantengan las clases, que se reparen las escuelas. Esa es la de todos los días, la matrícula, etcétera. Y el país está
o nosotros de la Secretaría estamos impulsando una reforma. Yo tengo un ojo puesto en la administración de todos los días de esto de la matrícula. O sea, la administración sería la tasa. La tasa, sí. Ajá. Y aquí tenemos la reforma, que es el sueño del sistema educativo que queremos. Parte de ese sueño son las normales bilingües, la Red Nacional de Escuelas Agrícolas, el desarrollo de la Dirección de Artes y Deportes dentro de la Secretaría de Educación, los bachilleratos pertinentes como este de Ciencias Médicas, etcétera, ¿no? El problema que hemos tenido en el país es que los ministros se concentran solo en el diario. Que es lo estructural, lo complicado, lo que no deja avanzar el sistema. Exacto, pero además de eso, es lo que la gente siempre percibe que está mal. Entonces usted se frustra diciendo, bueno, la matrícula es un problema. Nosotros que hicimos, un plan, el plan 365, tenemos 3 pilares. Número 1, un sistema educativo que erradique la pobreza, que genere igualdad, que erradique la desigualdad y crecimiento económico. Ese es nuestro primer pilar. Nuestro segundo pilar es un sistema educativo que construya democracia y que estreche las brechas que no se sigan abriendo, ¿sí? Y el tercer elemento es un sistema educativo morazanista. Uno de los problemas del sistema educativo hondureño es que nunca ha tenido una filosofía educativa. Si usted agarra un profesor de cualquiera de los niveles del sistema y le dice, profesor, profesora, ¿cuál es su tarea en ese nivel? ¿A qué le está aportando como un todo? No sabe decirle, porque ni los profesores universitarios lo sabemos. Eso por un lado. Tenemos 6 elementos. Número 1, alimentación escolar. Niños que no comen o que no se llevan nada a la boca desnutridos no van a aprender, aunque usted lo siente 365 días de clase. Por eso la métrica de los 200 días de clase no es la única métrica para definir si hay calidad o no hay calidad. Es importante, pero no debe ser la única. No es la única. Además, es que la educación debe ser a lo largo de la vida, como lo dicen los ODS, y debe ser permanente en el diario. Pues nosotros en la escuela damos instrucción, pero educamos en la casa, en la iglesia, en la comunidad, etcétera, ¿no? Nuestro siguiente elemento es la infraestructura escolar. Es decir, cómo está construida la escuela. Nuestra escuela tiene un modelo carcelario. Usted revisa los centros educativos, ventanas altas, una puerta, cuadradas, barrotes, y el carcelero que es el profesor. Y los niños que están... Es la misma lógica de la escuela prusiana. La escuela en el mundo tiene más de 200 años de ser igual. Eso por un lado. El otro tema son los materiales didácticos y los libros de texto. La Secretaría de Educación se fundó al calor de la Reforma Liberal en 1888-89. Y de allá hasta el año 2022 nunca habíamos tenido sello editorial. Nosotros hoy tenemos sello editorial. Eso nos está permitiendo que los profesores investigadores, los profesores que tienen trabajos, texto, tengan hoy un espacio, un nicho donde publicar sus trabajos. Una experiencia muy linda, el profesor Luis Reinaldo Torti, que hoy es nuestro director de educación media, el profesor de sociales, hacía a manuscrito y hasta animaba unos folletos que usábamos en filosofía, en sociología, en el Central. Hoy esos trabajos del profesor Torti tienen un espacio donde poderlos producir. ¿Se están produciendo? Nosotros ya hemos producido más de 20 libros. ¿Los del profesor Torti también? Los estamos trabajando por el tema de los contenidos. Nuestro siguiente elemento es la tecnología y el mobiliario. Es decir, no solamente necesitamos escuelas con techos, pisos y paredes, necesitamos edificios que estén hechos para hacer escuelas, que sean espacios lúdicos. Le doy un ejemplo sencillo. Los sistemas sanitarios, que es un reto gigantesco en el sistema educativo. En los preescolares y en el primer ciclo, el servicio sanitario debería estar en el salón. Es decir, claro, que a la par, en el salón adentro hay una puerta donde está el sanitario. Todavía el control de esfínteres es muy precario, ¿no? Y además de eso, es que usted debe tener un cuidado excepcional sobre esos niños. Entonces, si el sanitario está en el salón, siempre va a estar limpio, porque si no los malos olores están en el salón. Y yo lo decía cuando era gerente magistral, sí, porque un día un ministro dijo una mentira. Si su hijo va y se sienta en la taza de cualquier servicio de los centros educativos grandes que yo conozco, renuncio a mi cargo de dirigente magisterial. Hoy que soy ministro, el reto es seguir reparando escuelas. Pero ¿cuál es el reto en ese elemento? Que entendamos la sociedad, que la escuela o lo del Estado no es de nadie, sino que es de todos y que hay que cuidarlo. Pues nosotros tenemos la filosofía, que es que eso es del Estado, dice, que se arruina, que se daña. Y realmente es un caos. Son bienes públicos. Exactamente. El siguiente elemento para nosotros que es fundamental es la formación inicial y la formación permanente de los docentes, que es parte de nuestros 6 elementos. Graduar a los profesores, pero además seguirle dando atención es importante. El otro día una profesora
como anécdota se lo cuento, publicó en Facebook, yo la conozco porque es de mi colegio magisterial. Como yo soy pobre, ¿saben para cuándo se autoriza el rapibono? Que es adelantar el pago del 14º mes, que es a mitad de año. Entonces yo le puse a ella, profe, usted no es pobre. Usted lo que debe hacer es aprender a manejar su salario, porque si no sabe utilizar sus finanzas, ningún salario le va a alcanzar. Estoy hablando de una profesora que gana más de 30. Por supuesto, si usted mira la métrica de la CEPAL, todos los que vivimos con más de $1.50 diario, salimos del rango de la pobreza. El problema es que en nuestra sociedad no hay educación financiera. Tenemos un magisterio altamente endeudado. Entonces los profesores, el que vive con las deudas encima, va a ser muy difícil que sea feliz y que tenga un buen desempeño laboral. Y aunque parezca que no tiene nada que ver, eso genera un impacto negativo en la calidad de la educación. Entonces, por ejemplo, nosotros este año, junto a una cooperativa de profesores, vamos a impulsar todo el tema de educación financiera para que los profesores aprendan a manejar sus salarios. Aprovechando ahorita que hablamos de educación financiera y antes de irnos a la pausa, una Secretaría de Educación que quiere llegar a todos los departamentos, a todos los municipios del país y que quiere atender las distintas demandas productivas del país, necesita trabajar en común con otros sectores. Con todos los sectores. Hablemos un poco de eso en el último segmento porque entendemos que para ellos ha habido acuerdo con miembros del sector maquilador, ha habido acuerdos con municipalidades, con la MON, con la Asociación de Municipios. Vamos a hablar sobre eso porque históricamente se ha pensado que el problema de educación es del Ministerio de Educación, pero realmente es un problema de todos, que nos atañe a todos. Solo quiero cerrar con los 5 objetivos, porque tenemos los 3 pilares, los 6 elementos, que estos elementos nos van a permitir que el sistema avance. ¿Sí? Pero tenemos 5 objetivos. Uno de los problemas que tiene nuestro sistema o la educación en el mundo en general es que la hemos llenado de contenidos y la hemos vaciado del corazón. Entonces nosotros tenemos 5 objetivos fundamentales. Número 1, que nuestros niños sepan leer y escribir bien. Número 2, que sean capaces de interpretar y analizar lo que leen y lo que escriben. Nuestro tercer objetivo es el desarrollo de lógica matemática. Estamos hablando de una matemática sencilla, práctica, que sirva del diario. Número 4, habilidades digitales. Que todos estos aparatos tecnológicos les saquemos el jugo. Porque hoy andamos esos aparatos, prácticamente son una prótesis. Pero utilizamos el 5, el 10% de la capacidad y necesitamos tenerlo en el sistema. Y nuestro quinto gran objetivo es que sean capaces de transformar nuestro entorno para bien. Un estudiante que se forma en los diferentes niveles del sistema, que pone su capacidad y su formación al servicio de la comunidad, es una sociedad que va a avanzar. Esos 5 objetivos, si nosotros los logramos desarrollar en la próxima década, fácilmente nosotros en una década vamos a estar hablando del milagro educativo en Honduras. Y me decía una profesora un día un poco molesta, profe, todo eso que usted dice es mentira, me dice. ¿Por qué? Le digo. Es mentira. Así me dijo. Dígame usted cómo un niño de preescolar, me dice, de kinder, va a cambiar su entorno para bien. Los niños de kinder, de preescolar, tienen que jugar. Y en los primeros niveles tienen que jugar. Es parte fundamental del desarrollo de nuestros niños. Mire, Leo, si un niño de preescolar aprende a controlar esfínteres, si un niño de preescolar, después de jugar, aprende que hay que guardar los juguetes y limpiar el área de juego, ya cambió su entorno para bien. Porque si la abuelita entró a la sala y ese niño dejó un carrito botado y la abuelita se paró en el carrito y se cayó, se fracturó. Y así se empieza a enseñar el respeto a los demás, que es uno de los grandes desafíos. Entonces, claro, todo esto nosotros lo hemos discutido con técnicos, con científicos. La UNESCO hoy está muy contenta de lo que está pasando en Honduras. Me pasa una cosa muy simpática. Aquí en Honduras se valora muy poco lo que nosotros estamos haciendo. Pero nosotros hoy estamos dando de qué hablar en el mundo. El board del GPE, es decir, el directorio de la Alianza Mundial de la Educación, solo hay un representante por toda América en propiedad y un representante suplente. Y eso no es que nos turnamos. Eso se gana en votaciones y sobre todo los ministros votando, decidiendo quién empuja el liderazgo. El año pasado Honduras, su servidor fue electo para formar parte del directorio de la Alianza Mundial de la Educación y este año participé en la primera cumbre como representante propietario que fue en Tanzania. Es la de fin de año.
La de fin de año. La que impidió que esta entrevista se hiciera antes. Exactamente. Vamos a volver en unos momentos al último segmento. Estamos en Cuestión de Enfoques con el ministro Daniel Esponda. Ya volvemos. A nosotros... Estamos en Cuestión de Enfoques hoy con el ministro Daniel Esponda. Ministro, hemos visto los objetivos, hemos platicado de los problemas estructurales del sistema educativo. Críticas siempre va a haber. Sí. En algún momento el que criticaba era usted. Sí. Pero lo hacía con fundamento, lo hacía con argumentos y nunca se negó a sentarse a la mesa. Ahora que está del otro lado, ¿qué actitud espera de las dirigencias, de los sectores? Tengo entendido que se pueden establecer vínculos de colaboración con sectores tan diversos como el sector productivo en Maquila, pero también con los alcaldes. Mire, se tiene que hacer. Uno de los problemas que... Mire, la escuela lamentablemente en las últimas 2 décadas, eso ha pasado casi en toda América Latina, se convirtió en un depósito de niños y un depósito para instruir. La escuela, por toda esta política de tener contenidos y tantos temas, se olvidó que lo que hay ahí son niños, son seres humanos. Yo le digo a nuestros compañeros maestros, a los equipos de la Secretaría, nosotros tenemos que formar aquí, pero aquí también. Una escuela que deja de tocar el alma de los niños y de las niñas es una escuela que no tiene sentido. Todos tenemos recuerdos. Yo tengo lindos recuerdos de la escuela. Exactamente. Entonces, uno de los retos más importantes es romper paradigmas. Por ejemplo, hay una cosa que yo he hecho en la Secretaría y eso me ha servido a la buena gobernanza, es que yo no he sido un ministro impositivo. Mira, el año pasado fue una cosa majestuosa el 15 de septiembre. Tuvimos más de 80 y pico de centros educativos. Yo no he mandado una comunicación que sea obligatorio que la gente desfile. Ni una. Terminó tardísimo, terminó como las 8 o 9 de la noche. Sí, a las 7 y minutos. Se hizo un caos en la carretera en la CEA 5. Pues la gente marchó en la carretera. Pero siempre se había hecho ahí. Lo que pasa es que nunca habían sido tantos. Y lógico, hubo problemas de coordinación también. La alfabetización, nosotros no le estamos pagando a nadie para alfabetizar. Nosotros tenemos 103 asesores cubanos que son los que nos enseñan la metodología, pero estamos alfabetizando con voluntarios. Es más, yo dejé abierto a que el trabajo educativo social de los estudiantes de último año pueda hacer lo que tradicionalmente se ha hecho, o sea, alfabetización. Y hoy tenemos de manera voluntaria una cantidad importante de estudiantes de último año alfabetizando. Nosotros tenemos que lograr que uno de los retos, que la escuela esté abierta a diciembre y enero. No me refiero a ir a dar clases formales al pizarrón, me refiero a que los niños tengan opción de hacer deporte, de hacer arte. Actividades extracurriculares. La actividad extracurricular es una parte fundamental. Bueno, usted y yo compartimos algo, nos dimos cuenta en la pausa, ¿no? Que jugamos béisbol. Y yo lo digo así abiertamente, siempre lo he dicho. Si yo no hubiera sido miembro de mi grupo Scout, del grupo Scout número 2 en la Kennedy, seguramente no estaría aquí sentado. Mi vida tal vez se hubiera desviado. Ahí aprendí valores, disciplina, trabajo y mamá es verdad quien nos ha impulsado eso. Pero cuando usted en otros espacios le refuerzan eso que le enseñan en la casa aumenta, y la escuela debe ser eso también. Entonces, por ejemplo, estoy trabajando un proyecto muy bonito con la gente de FENAFUT para tener entrenadores de fútbol en las escuelas y nos sirvan especie de scouting para ir mejorando nuestras categorías inferiores. Usted escucha a los entrenadores de la selección de fútbol, todos se quejan de eso, de nuestra liga inferior. Y eso se podría hacer en aquellas escuelas, espacios educativos que tienen áreas verdes, ¿sí? Que los hay en los meses de noviembre, diciembre, enero serían ideales. Claro, estos profesores se van a dedicar única y exclusivamente a entrenar a los niños y a las niñas, porque van a ser 2. Pero también estamos trabajando, por ejemplo, con el doctor Rete y la Liga Pony para impulsar el tema de béisbol. La Secretaría de Educación va a tener su equipo en la Liga de Béisbol en la ciudad de La Ceiba, por ejemplo. Entonces, además de eso, necesitamos abrir otras opciones de habilidades para el trabajo. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como cambiar el interruptor de la electricidad o cambiar un tomacorriente o saber
cómo se cambia la rueda de un auto, o cómo se le cambia el aceite a un auto, o cómo se hacen reparaciones menores en la casa. Eso la escuela lo dejó de hacer. Claro, tenemos retos fundamentales que son los del diario, ¿no? Los de la tasa. Los que hemos mencionado. Los que hemos mencionado. Ajá. Y cuando yo digo eso, la gente me dice que estoy loco. Alguna gente me dice que estoy loco, pero las grandes obras comenzaron diciéndole a los que los impulsaban que estaban locos. Entonces yo aspiro que el próximo año, por ejemplo, tengamos las escuelas, la mayoría de las escuelas, o un buen número de escuelas abiertas, con profesores voluntarios y algunos pagados haciendo deporte. Me comprometo aquí que el próximo año vamos a tener un congreso, un concierto navideño con un coro de niños de la Secretaría de Educación, que es un tema que están trabajando. El año pasado hicimos nuestro primer encuentro de escuelas agrícolas. El año antepasado, perdón, este año hicimos nuestra primera agroferia. Entonces, los retos de la Secretaría de Educación son romper paradigmas. Pero yo sí estoy ocupado y pensativo con este tema de las campañas de desprestigio que se van a venir en contra de la Secretaría y lógicamente en contra mía, que hay que superarlo porque debemos de romper esa lógica del inmediatismo. Si nosotros queremos ver los resultados de lo que estoy haciendo yo, resultados concretos, los vamos a ver en 10 años. No los vamos a ver ni al cierre de nuestro gobierno. No los va a cosechar Daniel Espot. No, los tenemos y tenemos que esperar. Mire, la primera promoción de profesores bilingües de básica los vamos a tener en el 2025. Para que se gradúen de la universidad, si no pierden clase, los vamos a ver en el 2030, a los primeros. Estos bachilleratos ya no están dando resultados porque son productos tangibles, ¿verdad? Los controladores biológicos, los dineros que están produciendo los niños a través de sus empresas, los aprendizajes. Yo en la nueva ley he propuesto que creemos el Consejo Nacional de Educación para hacer políticas de Estado. Ese es un reto para mí, la nueva ley. Porque planteo que hagamos un consejo parecido al del Registro Nacional de las Personas. Que las 3 fuerzas políticas del país tengan su representante en el consejo. Y que tengan un periodo de gobierno de 6 años. Y eso permitiría que se le dé continuidad a las políticas. Exactamente, porque serían políticas de Estado. Entonces, el consejo se tiene que encargar de ese gasto y la tasa. Exacta, y el ministro de la tasa. Y trabajar en conjunto. Entonces, ¿qué sucede? Puede decir, bueno, ¿cuántos profesores bilingües ocupamos y cuántos vamos a formar? No, ese proyecto le tenemos que meter con fuerza en 10 años. En 10 años bajemos formación inicial de profesores bilingües y fortalezcamos la educación permanente de esos profesores bilingües para que sean profesores bilingües especialistas en matemáticas, especialistas en química, en física, etc. Eso es lo que necesita el país, eso es uno de los retos. Segundo reto importante para mí es el tema de presupuestos. Necesitamos más plazas docentes y necesitamos más centros educativos de educación media. Viene la discusión al Congreso Nacional del presupuesto. Por estos elementos que le digo, sobre todo los que no están contentos con los logros que hemos tenido, vamos a recibir ataques. Y el problema no es que se va en salarios el presupuesto de la Secretaría. El problema es que se achican los presupuestos de educación y lógico, el compromiso prioritario es pagar salarios. Nosotros necesitamos que en esa nueva ley garanticemos un porcentaje del Producto Interno Bruto para invertirlo en educación. ¿Cuál es mi propuesta? Que nosotros como país tenemos el compromiso de invertir al menos el 6% del PIB en educación. En la región solo los ticos lo están haciendo. Nosotros estamos invirtiendo un poco más del 5%, si no me equivoco. Entonces yo planteo que ese 6% del PIB esté grabado en la ley. Pero que las transacciones electrónicas, es decir, tarjetas de crédito, el que tiene tarjetas de crédito, tarjetas de eso ya no es pobre. Que le grabemos un impuesto imperceptible de centavos. Pero cada vez que Daniel, que Miguel vaya a comprar un café, que paga combustible, salga un porcentaje que tribute a ese presupuesto. Los ministros de educación, las universidades, los directores de los centros, no puede ser que todos los años anden rascando presupuestos de donde no hay. Necesitamos tener un presupuesto y que esos presupuestos tengan líneas de inversión claras. Por ejemplo, la línea de investigación, yo en la Secretaría de Educación fundé la Dirección de Patrimonio e Historia. Ahorita estamos haciendo una colección estamos investigando la historia de los 298 municipios del país. Nuestros niños no conocen la historia de sus municipios. Yo me voy peleando con la gente en el ministerio porque en mi municipio me molesta, no sé por qué, escriben Sabana Grande. Es un nombre propio, se llama Sabana Grande, es pegado. Y los niños de mi municipio no saben por qué el pueblo se llama Sabana Grande. Por ejemplo, se llama San Juan de Flores o Cantarranas. Los niños tienen que saber por qué esas divergencias.
Una sociedad que no investiga, profesores que enseñan ciencia muerta, son sistemas educativos que no van a producir. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros a dónde le ponemos un hasta aquí a un bachillerato y saltamos a otro bachillerato que tiene pertinencia? No existe. Lo estamos trabajando en la Secretaría de Educación. Por eso para mí es fundamental trabajar con la empresa privada. Si la empresa privada no se apropia de este proyecto de Secretaría de Educación, va a ser efímero. Si este proyecto no se sube bajo el trabajo de las corporaciones municipales, también va a ser efímero. Y yo el llamado que le hago al pueblo hondureño, que ese es el reto más importante, es que todos nos sumemos a esta reforma educativa. Si no Daniel Esponda, si esta reforma, que es nuestra sexta reforma educativa, tiene éxito, va a tener éxito el país. Vamos a tener crecimiento económico, vamos a tener trabajadores más pertinentes, sociedad que construya verdadera democracia. Sociedades desiguales y pobres no van a construir democracia. Eso nosotros lo que tenemos que tener muy claro, pero sobre todo, ciudadanos que se puedan vincular al siglo XXI. Mejor cierre no pudo decir el ministro. Ciudadanos para el siglo XXI. Ese es el propósito de un Ministerio de Educación. Gracias, ministro. Hemos dejado que exponga sus ideas porque, como ustedes lo han podido notar en esta primera semana, hemos tenido a un ministro, al ministro de Educación. Él mismo lo ha dicho, nos ha dicho fuera de cámaras, él no cuenta con recursos para hacer campaña, para contar lo que está haciendo, así que esta era una oportunidad valiosa para explicarle a usted, a nuestros oyentes, a nuestra audiencia de Cuestión de Enfoques y de ICN, lo que está pasando. Tenga un feliz día, soy Miguel Cáliz Martínez, siga disfrutando de ICN, una nueva conciencia.